más santo que hay sobre la tierra, y empiezo a construir sobre y alrededor de mí cualquier clase de excusa para yo justificar mi manera de ser. Pero cuando yo le pido a Dios que Él me ayude a examinarme como yo tengo que ser, puedo encontrar que en mi vida hay algunas cosas que yo tengo que cambiar. Primero yo tengo que evaluar con absoluta certeza, a la luz del Evangelio y a la luz del Espíritu de Dios, yo tengo que evaluar si yo tengo en mi vida algún rencor, alguna situación, alguna idea, algún prejuicio que yo no haya traído a la cruz. Esa es la primera cosa que yo tengo que hacer cuando yo voy y me evalúo a mí mismo, porque yo me tengo que evaluar a mí mismo a la luz del Evangelio, a la luz de la figura de Jesucristo. ¿Para qué? Para yo poder sacar cuentas. Porque si yo me comparo con un político, por decirte, o con cualquier otra persona, es más, cuando nosotros comparamos con hermanos de la congregación, hermanas de la congregación, siempre salimos ganando, ¿o no? Yo soy. Pero cuando mi figura y mi modelo es el Señor Jesús, y yo me comparo al Señor Jesús, empiezo a ver que Él va a mostrar en mi vida que hay cosas no resueltas. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es mirar si tengo algo que tengo que ir solucionando. ¿Algún recuerdo? ¿Algún prejuicio? ¿Algo contra algún hermano o alguna hermana? La segunda cosa que yo tengo que ir a mirar con mucha calma es si yo tengo algo escondido, un pecado que yo no he confesado a Dios. Esa cosa nos tiene atados. Y después que yo he hecho esto, yo tengo que pedirle a Dios que me dé su arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino y verdadero que solamente puede venir por la convicción del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y después yo hago una confesión pública de lo que soy, la diferencia de lo que yo soy como persona y lo que es Dios. Esto lo vamos a ver aquí. Sigan leyendo conmigo. Observen esto. Cuando ustedes van al versículo 1 del capítulo 37, esto es una cosa que aparece en el mundo espiritual. Recuerden esto, lo espiritual que no vemos gobierna sobre lo material que nosotros vemos. No podemos perder este principio. Este es un principio inmensamente importante en la vida del cristiano. Hay un mundo afuera que es un mundo espiritual, en el cual nosotros y con el cual interactuamos. Nosotros nos movemos en ese mundo espiritual. Interactuamos con el mundo espiritual aun cuando no lo veamos. Y dice aquí lo siguiente. Vayan conmigo en el versículo 7. Profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. 206 huesos tenemos nosotros. Y aquel montón de huesos secos que estaban en un valle empezaron a juntarse uno con otro, cuando empezó a venir un mandato de parte de Dios. Sigan conmigo, estamos en el 7, ¿verdad? Venga, y observen el 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había de ellos en espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Dios empieza a prepararnos para el avivamiento, pasa lo que pasa desde aquí. Empezó desde la parte de adentro hacia la parte de afuera. Primero, los huesitos. Después, los tendones. Después, los músculos. Y después, ¿qué vino? La carne. Pero dice ahí, aún no había espíritu. Muchos de nosotros hemos recorrido un camino orando y pidiendo a Dios el avivamiento, pero falta algo. Venimos como estos huesos que están ya están juntados, ya no están secos. Observen lo que dice el versículo 8. Tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos. Qué increíble, mis hermanos
cuando estas cosas acontecen. Cuando nosotros empezamos a entender que hay un mundo y hay algo en nuestra vida que tenemos que cambiar. No sé si ustedes saben, pero tenemos dos hijos y antes ellos vivían en la ciudad de Oxford, en Inglaterra. Y solíamos viajar, Patricia y yo, con frecuencia a visitarlos allí. Y esto es terriblemente interesante. Ya no queda solamente uno allí, el otro se ha ido a otro país. Y en el año 1732, había un grupo de hermanos, unos 3 grandes hombres que dieron un gran avivamiento en el mundo. Había un señor llamado Carlos Wesley, había un señor llamado John Wesley, quizás algunos de ustedes lo han escuchado, y había otro hombre. Su nombre en español, tendríamos que traducirlo, se llamaría Jorge Campoblanco. Podríamos decir que se llama George Whitefield. ¿Lo he dicho bien? Jorge Campoblanco. Este hombre tenía una iglesia muy buena. Este hombre tenía una gran voz y predicaba. Y cuando predicaba había un montón de gente porque tenía muchas labias. ¿Sabes lo que es labia? Mucho verbo. Sabía hilar las ideas porque había ido a estudiar esto. Sabía empezar con una buena ilustración que captara la atención de las personas. Luego sabía desarrollar el tema y sabía cerrar el tema. Y la gente, como tenía gran voz, la gente se sentaba allí. Y un día este hombre iba caminando por un puente en el cual yo le pedí a mi esposa que me tomara foto. Y cuando va caminando por aquel puente, ve que en la parte de abajo del puente, en invierno, había una mujer en el río. Salió corriendo a perseguir a esa mujer para sacarla del agua. Una de las grandes cosas por las cuales mucha gente se ahogaba en aquellas fechas en algunos países era porque había gran problema en su vida. Muchos buscaban quitarse la vida. Su vestido de lana para el invierno estaba totalmente mojado, lo que hacía que la hundiera más, y él la sacó con mucho esfuerzo. Le preguntó dónde vivía, la señora le dio la dirección y a los 2 días llegó a esa casa el señor Jorge Campoblanco con sus 2 grandes Biblias. No eran unas Biblias de este tamaño, 2 Biblias de las de verdad, unos aparatos de este color, unas verdaderas armas de destrucción masiva, así de grandes, una en el griego y en el hebreo y en el arameo y otra en el inglés. Llegó a la casa porque él, en su hueso, en su carne y en su mente, sabía que él tenía que ir a predicarle el evangelio. Cuando llegó allí, en esa casa, que era una casa absolutamente pobre, había una mesa, una silla, una cacerola, una marmita y un caso, como un pocillo, una taza para beber agua. Eso era todo lo que tenía la señora. Llegó Jorge Campoblanco, se sentó allí y sacó todo su armamento de Biblias y de conocimiento y empezó a dar una verdadera perorata a la señora. Pero llegó un momento en el cual él, en vista de que no podía convencerla con todo lo que estaba hablando, fue a un versículo en la Biblia que es Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe? Toda su predicación anterior había sido de lo que él había leído. Pero cuando fue y le dijo a la señora, ya como último recurso, oiga, el que cree en Jesucristo es salvo. Dice que la mujer empezó a saltar de alegría. Soy salva, yo creo en Jesucristo, soy salva. Dice que él se quedó impactado, cogió sus 2 grandes Biblias y salió corriendo. Llegó a su iglesia
una iglesia con unas puertas de madera, así, abrió las puertas, cerró las puertas, corrió por el medio del pasillo y detrás de ese púlpito de madera, grande, porque el púlpito era señal de que tenía autoridad. Cuando a un predicador se le asignaba una iglesia, se le asignaba, era un púlpito, ese era el nombre. Y se tiró detrás del púlpito y dijo: Señor, yo quiero tener lo que tienes acá. Muchos años de universidad, muchas predicaciones, mucho conocimiento, y George Whitefield no había conocido verdaderamente a Dios. Muchos de nosotros hemos estado aquí. Yo, el primero. Yo, el primero. Somos como estos huesos de aquí. Somos como esqueletos cubiertos de tendones, cubiertos de músculos, cubiertos de pieles, pero nos falta el Espíritu. Sigan leyendo conmigo. Versículo 9. Me dijo: profetiza al Espíritu. Ahora es una profecía a lo que le faltaba a los huesos. Profetiza al Espíritu. Ese Espíritu estaba muerto. Esos huesos que estaban absolutamente secos, hiper secos, secos en gran manera, que no podían buscar a nadie arriba, a la derecha, ninguno de los que estaban allí, porque todos estaban tan secos como ellos, que habían llegado a esa sequedad porque se habían apartado de Dios. Ahora viene el aislamiento. El ayudamiento viene única y exclusivamente cuando nosotros pedimos a Dios ese ayudamiento, y cuando empieza a haber algo que nosotros no podemos explicar, ni entender, ni razonar, ni podemos de ninguna manera explicar. Dice el versículo 9: y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos. Y cuando viene el renuevo del Espíritu Santo sobre nuestra vida, es como el agua que cae temprano o tardía, en el momento correcto, o en el momento temprano, o en el momento tardío, y la tierra florece. Cuando viene la humedad de Dios sobre la vida del cristiano, ahí viene el verdadero avivamiento. Sigan leyendo conmigo. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Espérate un segundo. Pero si antes estaban de pie, si antes tenían huesitos, tendones, músculos y carne, ¿cómo era que no estaban viviendo? Porque faltaba la verdadera vida, la vida del Espíritu de Dios. Versículo 11: y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahora vayan conmigo al versículo 12. Dice así: por tanto profetiza, dice, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo hablo vuestros sepulcros. No estaban en sepulcros, estaban en un valle. ¿Qué son los sepulcros? Los sepulcros son todas aquellas cosas que nos atan. Los sepulcros son todas aquellas cosas que no nos dejan escapar. Los sepulcros son todas aquellas cosas de nuestra vida, pecados ocultos, cosas que no hemos perdonado, situaciones que no hemos entregado a Dios. Esos son los pecados ocultos. Pero cuando viene el avivamiento de nuestra vida, ya los que estamos sentados aquí en esta congregación, no somos un montón de huesos unidos por tendones, cubiertos por músculos y por encima con una buena armazón de piel, sino que cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, el verdadero avivamiento completo, como tiene que ser, mandado por Él, pedido por la congregación, es del cielo a la tierra, de la noche al día, absolutamente diferente en nuestra vida. Entonces empiezas a ver todo diferente. Y viene la vida. Y aquel sepulcro que te tenía retenido
que no sabías cómo quitártelo, que luchabas y pedías oración, venías aquí, oraba la congregación por ti, te echaba aceite que te dejaba como un pollo de Burger King lleno de aceite por todos lados. Y decía, pero si salgo igual. Falta de agregamiento. Aquellas abuelas empezaron a orar. Mandaron la carta a un señor llamado Duncan Campbell, como la sopa. ¿Has escuchado hablar de la sopa Campbell? Igualito. El hombre cogió la carta y dijo, no, yo no puedo ir. Me hace pueblo allá cada hora. Allá, si yo estoy aquí en Londres. Yo estoy aquí en Londres donde tengo una serie de compromisos. La carta volvió a las abuelas. Y las abuelas dijeron, espérate un segundo. Este Campbell no se ha enterado quién es el que corta el bacalao. Eso es lo que dice el hombre. Pero Dios dice otra cosa. Ese tipo va a estar aquí en 10 días. ¡Wow! ¿Sabes lo que pasó? El hombre estaba en plena conferencia, iniciando la conferencia. Y sintió de parte de Dios. Y ojo que hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces son sentires de nuestra cabeza. Pero dice que sintió de parte de Dios que él tenía que ir allá a aquel pueblo. Cogió al que tenía a la derecha, que era el jefe de todo lo que se había organizado. Un hotel lleno de personas, una serie de conferencias, un esquema de a esta hora hablas tú, a esta hora hablas yo, habla del otro, vamos a esta hora a comer, devocionales, todo lo que se hace en los retiros. Y le dijo, como dirían en buen de calagurritano, oye, aquí te quedas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido a mi vida y me has hecho sentir que de una manera que no sé cómo tengo que ir a aquel pueblo. Llegó a aquel pueblo y dice que en la noche iba a cenar porque estaban esperándole ya el pastor de aquel lugar, que habían estado orando para que la iglesia estuviera reavivada, para que los jóvenes se convirtieran, para que se cerraran todas las cosas que no tenían que estar. Fueron a buscarlo al muelle. Y dice que el pastor le dijo, bueno, vamos, tenemos preparada cena en la casa. Él dice que no pudo ir a cenar. Porque cuando el pueblo se enteró que llegó allí, empezó a llegar un montón de gente a la congregación y el Espíritu de Dios se movió de tal manera que hubo un verdadero avivamiento. La gente lloraba y se convertía. La gente caía al suelo convertida. Yo soy de los que creen. No como dicen algunas personas que el avivamiento viene cada ciertas 100 años o que esta porción se aplica al futuro. No, yo soy de los que creen que si esta iglesia, cada uno de nosotros de manera individual, le pide a Dios de individual y en conjunto, le pide a Dios el avivamiento. El avivamiento verdadero, el que viene de parte de Él, el que viene cuando Él quiere, como Él quiere, y que para nosotros es difícil de explicar, pero cuando viene lo sabemos, lo conocemos. Vendrá. Cuando Pedro estaba en el pórtico, dando su segundo gran discurso, Hechos capítulo 3, dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y vendrán de su presencia tiempos de arrepentimiento. La vida de Jorge Campoblanco no fue la misma después de aquel momento en que conoció a una mujer que no tenía nada de lo que él tenía, excepto que había encontrado la perla de gran precio. ¿Cuántos de nosotros no vamos 52 domingos al año a la iglesia? Año tras año, y nos sentimos que nos estamos secando. Falta lo que dicen aquí.
Y entró el Espíritu en ellos y luego vino el Espíritu de Dios en la vida de ellos. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, mi hermano, ya dejas de conocer a Dios de manera intelectual y lo conoces por aquí. El primer gran avivamiento fue el apostólico. Se cargaron 1500 años de ley mosaica. Se bautizaban por un muerto. Comían recordando a un muerto que había resucitado. Familias completas venían a bautizarse. No les importaba morir por causa del Señor. Trastocaron el mundo, cambiaron todas las cosas por un avivamiento que vino en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando venga el avivamiento a esta congregación, porque va a venir el verdadero avivamiento si nos ponemos a pedirlo, no nos quedemos presos de lo que aconteció el día de Pentecostés. Porque muchas iglesias se quedan presos en las lenguas como en los dones proféticos y trabajan dentro de ellas, pero los apóstoles no hicieron eso. Aquellos 120, en vez de quedarse en el recinto alto, en vez de quedarse en el aposento alto, cuando vino la manifestación espiritual, porque muchas iglesias se quedan allí en este versículo 4, ya, esto es para nosotros, salieron a la calle a predicar el evangelio. Ese es un verdadero avivamiento, cuando usted cambia totalmente y su sepulcro es abierto. Vamos a terminar orando, pidiéndole a Dios que haga lo que dice el Salmo 30. Has cambiado mi lamento en baile, has desatado mi cilicio, me has vestido de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Si usted ha tenido un montón de años en su vida, usted ha ido a miles de congregaciones, ha escuchado 50 predicaciones diarias, ha mirado al de la derecha y está tan seco como usted o más. El único que le puede dar el agua de vida es Jesucristo. Hay otro. Y cuando viene el agua de vida a su vida, usted verá cómo su vida cambia. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Vamos a terminar orando. Yo no le voy a pedir que levante la mano, yo no le voy a pedir que pase aquí, yo lo que le voy a pedir es que usted haga lo siguiente. ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿Tiene algo en su vida, algo oculto? Algo que le causa dolor, algo que le mantiene atado y atada. Todavía no participa, porque usted también tiene que participar en esta oración. Algo que le mantiene atado o atada en el sepulcro. Que sus huesos están secos, porque estos huesos estaban en el valle, pero el Señor después cambia y habla de los sepulcros, y yo abriré los sepulcros. Seguro que hay algo, yo lo tengo, yo lo tuve, yo lucho todos los días contra eso. Si hay algo que le tiene atado o atada a usted, hermana, en el sepulcro, que usted siente que sus huesos están secos, que viene a la congregación y no siente el deseo de servir a Dios. Haga un compromiso con Dios hoy, pero le ruego que cuando salga por esa puerta no vuelva a su vida pasada. No cancele dentro de 10 minutos la promesa que ha hecho ahora. No la cancele, porque eso es lo que hacemos con la emoción, con el deseo de agradar a Dios. Nos comprometemos aquí, pero cuando salimos por esa puerta ya empezamos a olvidarnos de las promesas que le hemos hecho.